Y aquí estamos ya con el diputado Héctor Recalde intentando interiorizarnos un poco acerca de este proyecto de ley que habla de compartir o distribuir las ganancias de las grandes empresas con los trabajadores. Explíquenos, por favor, diputado, en qué se basa, si se puede brevemente, como para empezar a entender y desde allí empezar la polémica. Muy brevemente. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporada en 1957, peronismo proscripto, o sea que lograremos la unidad nacional porque el peronismo está aportando este proyecto de ley que dice el derecho constitucional no puede ser letra muerta. Hay que implementarlo. Tendría que haber operado en 1957, pero no operó. Desde allí en adelante, por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Fue letra muerta? Fue letra muerta. Hubo proyectos, uno en el que yo, lo digo por respeto a la propiedad intelectual, de Hipólito Solari Yrigoyen, de 1987, que lo reprodujo en 1994. En referencias extranjeras tomé varias, fundamentalmente la de México, para ir basando, digamos, en otras experiencias y en otros proyectos, que bueno, lo que dice es, las empresas que tienen ganancias tienen que participar los trabajadores. Bueno, hay 500, como decía Alfredo, que no, bueno, que no pagan impuesto a la ganancia. Esta es una de las resistencias que operan contra el proyecto. Es que está enlazado, ¿no? Claro. Y los trabajadores tengan información. Claro. Y el derecho de información, que quieren instalar como si fuera una novedad de este proyecto, es viejo. ¿Se acuerdan del laudo gastronómico que la dictadura militar derogó? Los trabajadores tenían una participación en las ventas brutas, no en las ganancias, en las ventas brutas. Entonces controlaban las ventas para que no hubiera un fraude laboral y les dieran menos participación de las que tenían. ¿Hay empresas que lo están implementando en la Argentina? Hay algunas que sí. Ah, bien. ¿Y de qué manera se hace Algunas por eso? convenio colectivo, como es Firestone, claro, de neumáticos. Que deja de neumático, un sindicato neumático, deja un 6% libre, digamos, para que a partir de ese 6% se repartan utilidades netas, y del excedente el 33%, no el 10% como plantea el proyecto. ¿Y por qué Firestone sí y otras no? Y porque Firestone es inteligente. ¿Por qué? Y porque, digamos, con sentido común, si un trabajador sabe que si la empresa gana, tiene ganancias, su ingreso va a mejorar, y va a querer que la empresa gane. Va a laburar 3 veces más. Por claro. eso, se han creado muchos mitos. Creo que lo fundamental, hay varias razones por las que yo veo oposiciones en algunos sectores empresarios. Una, como diría Mahatma Gandhi, es la avidez de los dueños de la tierra. Estamos hablando de los pueblos originarios, ¿no? La avidez de los dueños de la tierra, la conquista del desierto, ¿no? La segunda es el no te metas, esto es mío. Los trabajadores violan un derecho humano esencial, la participación. Es decir, y no lo digo yo, esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Pero Recalde, a ver, ese 10% sí. Es un 10% del total de las ganancias, no, sería para los trabajadores. No, utilidades netas. Hay un consejo tripartito, participación de los empresarios, que dicen que no han sido consultados. Esto merece otro comentario. Ese consejo tripartito va de acuerdo a qué rama de actividad de la economía es, porque son diferentes, de acuerdo a las estructuras de costo. No es lo mismo la estructura del costo laboral, la incidencia del costo laboral en la construcción que en la industria automotriz. Claro. La industria automotriz es muy bajo, el 4% debe ser. Hay que ver las asimetrías regionales. Para eso está este consejo tripartito y fundamentalmente tener en cuenta las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, a partir del piso que genere este consejo, va a ser un 10%. El 10%, esto es un proyecto. Está sujeto a la discusión, a la negociación, a buscar consenso. Pero los industriales dicen, bueno, que eso se negocie en las paritarias. Entonces cada uno de los sectores va a negociar, como fue el caso de los neumáticos, donde se definió la distribución de ganancias. ¿Por qué tiene que ser por ley? Y porque la realidad es que ¿cuántos convenios colectivos hay que hayan puesto la participación en la ganancia? 1, 2. Es decir, cuando se dice que vaya al convenio colectivo se lo manda a una dificultad mayor. Hay que saber lo que es discutir un convenio colectivo para obtener un reajuste salarial. Normalmente... Pero además, perdón, Héctor, vos que entendés mucho de lo que son las grandes empresas por tu desempeño con la CGT y demás. Sí. Hay muchas que ya a esta altura, yo conozco personalmente empresas que no permiten este tipo de situaciones. O sea, los sindicatos se han diezmado de tal manera en muchas empresas que los trabajadores no tienen poder. Sí, bueno, esto, lo que pasa es que venimos del infierno. Bueno, ahí tengo una diferencia con Néstor De Kirchner. los 90, todavía no estamos en el purgatorio. Me están quemando algunas llamitas del infierno. ¿Estás de acuerdo con que viene desde lo que pasa? Bueno, desde antes. Militar, el neoliberalismo. El final es, la frutilla de este postre, es la ley del soborno, que Moyano inmortalizó con el nombre de ley Banelco para que la audiencia lo ubique.
Fue toda una cosa de arrebato, de pérdida de derechos, de conquista, que comenzó una reconstrucción, y esto es objetivo. Yo soy, como diría Benedetti, el poeta uruguayo, incurablemente parcial. Pero hay datos objetivos. Lo que pasó a partir de mayo del 2003, salario mínimo vital y móvil, convenciones colectivas, nacionalización de empresas, nacionalización de la administración de los recursos de la seguridad social, que fue muy importante para que Argentina sufriera menos la crisis mundial, que los analistas políticos no la tienen en cuenta. Cuando analizan la realidad argentina, como si no hubiera existido una crisis económica peor que la del 30, decían algunos economistas. Bueno, todo esto objetivamente se está recuperando. Por supuesto que nos falta mucho. Hemos descendido. Este proyecto trata también a los trabajadores en negro. ¿Por qué? Porque se crea un fondo solidario. Mira, esto es el compañerismo. Se crea un fondo solidario. De este 10% que se va a distribuir, una alícuota va a ese fondo solidario para compensar al trabajador en negro por todo lo que le pasa. Pero además, para el blanqueo, además para disuadir a los empresarios. El que contrata a trabajadores, tenemos 4 millones de trabajadores en negro. ¿Querés mayor inseguridad jurídica laboral que estar en negro? Y si hay 4 millones de trabajadores en negro, ¿no hay economía en negro? ¿No hay evasión? Hay ilusión también, no solamente evasión, hay ilusión. La semana que viene se empieza a tratar en el Congreso entonces las comisiones, porque al principio como que la Unión Industrial Argentina estaba muy resistente y ahora parece como que se abrió un canal de negociación. Yo tuve una mesa redonda con el doctor Funes de Rioja y sé que van a concurrir a la invitación que le hagamos, así que será, seguramente en este mes van a ser citados. Yo el miércoles que viene lo planteo en la comisión para fijar la fecha de consulta. Lo vamos a consultar, calculo que entre octubre y mediados de noviembre están terminadas las consultas, pero hay despacho de 3 comisiones. Laboral, legislación de trabajo, penal y presupuesto de Hacienda, con lo que difícilmente se trate la ley este año. Pero porque el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Entonces, pero es buena la discusión. Vos citas como un ejemplo positivo lo que pasó en Alemania, que esto está funcionando excelentemente bien, y la contra te cita a Francia como un fracaso absoluto, ¿verdad? Viene medio así, poniendo modelos de afuera, que es lo que suele hacerse en la región. Mangabeira Unger, en un reportaje que le hicieron, brasileño, que fue además profesor de Obama para dar el currículum, ministro de Lula, dice que para Brasil y para Argentina sería muy importante la participación en las ganancias. Aparte con sentido común. El proyecto también, dicen desincentiva las inversiones. No es cierto. El proyecto dice... ¿Y por qué desincentiva? Es difícil. Todo eso. Ahí me salió. Sí. Las inversiones. Es que son todos argumentos retóricos. Porque si vos le decís al empleador, usted ganó tanto, lo que reinvierta, la mitad no participa, a los trabajadores le conviene reinvertir. Claro. Si vos le das mayor poder adquisitivo al trabajador que consume en el mercado interno, ¿a quién beneficias? A la pequeña y mediana empresa que vive del mercado interno. Si vos ayudás al blanqueo, ¿a quién ayudás? Yo no entiendo cómo las empresas se niegan a esto porque son favorecidas. Si hay negreo en el contrato de trabajo, hay una competencia leal con las empresas que cumplen. Pero las empresas tienen miedo como al poder sindical. Es que acá el derecho a la información existe de antes. Bueno, mira, acá me preguntan... no hace falta. Miguel Ángel de Paternal, justamente, dice... ¿Cómo podemos hacer los trabajadores para saber qué ganancias tienen los patrones? Bueno, con el derecho a información, que suministra la ley, a ver los libros... Y esto ayuda al Estado Nacional. Porque hay una dificultad estructural del Estado, no de este gobierno, el anterior o el que venga, que es controlar la aplicación de las leyes en cualquier materia. Yo lo escribí 10 días antes de Cromañón. Que Cromañón es el ejemplo más trágico de lo que sucede cuando hay ausencia de control. Bueno, ayudemos. La participación popular en el control de las normas es bueno para la sociedad. Ahora, el no te copies, el no te metas, son argumentos decimonónicos. Estamos en el siglo XXI. Hay ciudadanía laboral. Pero en Brasil funciona... ¿Se implementa? Porque en Brasil existe. En Brasil existe. Hay una remisión también a los convenios colectivos de trabajo. Pero lo que yo creo es que, primero, el rol del Estado. Si después el convenio colectivo quiere operar, fenómeno, pero primero la obligación, porque si no hay obligación, no se cumple. La realidad es que cuesta mucho en un convenio colectivo un reajuste salarial. Ni hablemos de condiciones de trabajo, ni hablemos de reducir la jornada de trabajo, que sería muy importante, por ejemplo, para distribuir mejor el empleo que existe. Para que haya más empleo. Hay sobreocupación en nuestro país. Bueno, una de las cosas que se dicen es que se perderían muchos puestos de trabajo, que es lo que pasó en Francia, si se implementa esto. En Francia tiene 35 horas.
Nosotros tenemos muchas empresas que hacen trabajar turnos tenemos? de 12 horas, 48. Claro, porque 8 y semanales estamos hablando. 8 y 48, con esta característica. Es un reclamo de 1890 el movimiento obrero argentino. Y hace 2 años, en el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, se discutió la reducción del trabajo rural a 8 y 48. 3 entidades patronales se votaron en contra. Explicá Y una... ¿Qué es 8 y 48? Bueno, para que la gente entienda, porque si no... Es lo que me dicen mis hijos. Flaco, vos, papá me dicen, ¿no? No me dicen flaco. Antes me decían flaco. No, porque hay términos que son... Sí. 8 horas diarias o 48 horas semanales es el límite de la jornada de trabajo. En el sector rural. En el contrato de trabajo. En el sector rural no se aplicaba esto. Hace 2 o 3 años el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que regula el trabajo en el campo, tanto el Estado como el sindicato plantearon reducción a 8 y 48. 3 entidades patronales del campo votaron en contra de esta limitación, que es una cosa, convenio número 1 de la OIT. Y una entidad, la Federación Agraria, necesitaba más tiempo para la consulta. Yo creo que 120 años de reclamo sindical es bastante tiempo como para que se pida. Pero esta es la realidad en nuestro país. La jornada de 12 horas, en vigilancia hay jornada de 12 horas. Sí que es imposible, además, por el estilo de trabajo, digamos, eso también se contempla. Para ser claro, el derecho al trabajo no crea empleo. La economía, la política económica, el mercado interno, lo que ha hecho Cristina frente a la crisis, eso crea empleo. Lo que sí puede hacer es distribuir con más equidad el empleo que existe. Por ejemplo, terminando con la sobreocupación, terminando con el exceso en las horas extras. Esas son políticas de Estado que tendríamos que acordar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido clarísimo. Los laboralistas no lo pueden despedir. No, pero les pedimos todo en regla. Ah, bueno. ¿Estoy en blanco? Está en blanco. Yo le había avisado cuánto duraba esto. Y tiene sus aportes. Le dimos un café con leche. Sí. A la última, para que quede clara también la postura de la gente. Alberto de Villaluro dice, es un muy buen proyecto. Yo soy empleado y hasta ahora venía participando solamente de las pérdidas. Suele pasar. Los empleados suelen ser socios en las pérdidas. Le doy un solo ejemplo. Está muy cerca del Congreso, la confitería El Molino. Sí, fue vaciada por el empresario. Los 120 trabajadores que me tocó defender a mí, se quedaron 5 para aguinaldo, vacaciones y el último vez trabajado. Si no es compartir las pérdidas, perdían. Sí. Fraudulentas. Gracias, muchas gracias.